de alguna forma el ciclo for mejora la estructura, ¿ya? Mejora la estructura. Sí, claro, claro, no hay problema. Lo voy a subir a la plataforma, eso también el día de hoy, ya de las estructuras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es avanzar lo que es la estructura. La estructura Y ya la conocemos, ya sabemos cómo es. Ya sabemos qué son los acumuladores y qué son los contadores. Ya hemos avanzado ayer justamente. Este es el while. La estructura do while no lo voy a explicar, ¿ya? No lo voy a explicar porque no es una estructura tan utilizada. En casos muy, pero muy particulares se usa este tipo de repetición del tipo do while, ¿ya? No me gustaría complicarles con este tipo de ciclo porque no vamos a encontrar ejercicios que lo podamos resolver. Como yo les decía, ustedes tienen otra materia al año que es programación orientada a objetos. Ahí tal vez ya van a encontrar ejercicios donde se aplique este punto. Entonces ahí sería lo más conveniente, sería ahí explicarlo, porque ahorita simplemente voy a confundir un poco con esto de la estructura Duo. Entonces esto pendiente, por favor, ¿ya? Inclusive van a llevar la materia de estructura de datos en tercer año. Entonces ahí hay ejercicios completamente orientados a la aplicación del do while, ya cuando se avance lo que son las listas enlazadas y demás aspectos de manejo de memoria dinámica, ahí sí van a utilizar el tipo do while, pero en este caso no. Por lo tanto, no lo voy a poner ya. El tipo do while no lo voy a explicar por el hecho del tiempo inclusive, ¿ya? Pero sí vamos a pasar a ver la estructura de tipo for, ¿ya? ¿Qué es for? Que en su significado en español algunos autores lo llaman para, ¿ya? Así se llama, ¿ya? Y esta es la estructura que tiene este ciclo de iteración, en este caso de ciclo for, ¿ya? Dice, es la estructura más compleja de todas, pues se divide en tres secciones, separadas por punto y coma. Aquí está, miren. ¿Cuáles son decir las tres secciones? Dice, inicialización, máximo o mínimo, incremento o decremento, ¿ya? Esto prácticamente significaría, en este caso, el ciclo for. Ahora dice, ¿qué es la inicialización? Tenemos que conocer la estructura, ¿ya? La inicialización, dice, es donde podemos inicializar una variable que fue declarada fuera del for. Puede ser dentro del for también, ya los voy a explicar, ¿ya? Que se utilizará como contador o podemos declarar e inicializar de esta misma sección para la variable nueva que se usará como contador. En otras palabras, atienden, ¿ya? Eso significa la parte de inicialización, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros creamos el ciclo while, creamos una variable contador. Sí o sí necesitamos un contador que nos permitía, de alguna forma, poner la condición y contar la cantidad de iteraciones que yo necesite para resolver el problema, ¿no veo, no? Entonces, en este caso, ese contador está aquí. O sea, inmerso dentro de la misma estructura del bucle for, ya está tomando en cuenta al contador, ¿ya? Segundo parámetro, dice, máximo o mínimo, atienda. Máximo o mínimo, dice, es la condición que se debe cumplir para que el ciclo for se siga cumpliendo. Normalmente es poniendo un límite al valor que pueda alcanzar el contador. Entonces, si se dan cuenta, que decir, con máximo o mínimo, aquí, en este segundo valor, en esta segunda sección que tiene la estructura del ciclo for, me está pidiendo que ponga la condición. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos la condición? Es igualito que el ciclo while. Ahí van a entender, van a ver. En el ciclo while, por ejemplo, poníamos una condición. ¿Por qué? Porque la máquina, gracias a la condición, se daba cuenta cuántas veces tiene que iterar o cuántas veces va a iterar. La máquina no es inteligente, la máquina no dice, hay 5 veces tengo que hacer. No, la máquina itera, la máquina repite el bloque de instrucciones siempre y cuando la condición sea verdadera. Y cuando se hace falsa, termina. Y ya le vale a la máquina. No tiene vida como para decirme, hay 5 veces, si quieres 5 voy a hacer. No, no hay eso. La máquina itera porque hay una condición lógica ahí que la máquina debe cumplir. Esa condición lógica, pues mientras es verdadera, repito, pues si se hace falsa, termino de repetir, ¿no? Entonces, prácticamente esa condición que nosotros ponemos en el ciclo while hace que se realicen las iteraciones. Aquí ocurre lo mismo. Ese bucle de tipo while, esa condición, perdón, en el while, se pone aquí. O sea, en otras palabras, aquí está la condición. Y después tiene incremento o decremento. Indica cómo irá el incremento o disminuyendo el contador. Hay que tener cuidado de no cometer errores al indicar si el valor aumentará o disminuirá. Por ejemplo,
Si indicamos que el contador inicie en 10, el mínimo valor será 1. Y nosotros por error indicamos que el contador aumente su valor en vez de disminuir. Por el ciclo entrará en un bucle infinito y nunca terminará. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, nosotros en el bucle while, la variable contador, que era parte de la condición, al final teníamos que nosotros poner contador más para que pueda incrementar y de alguna forma el ciclo tenga un caso donde se haga falso y pueda terminar. Y así evitábamos los bucles infinitos, ¿sí o no? Entonces, en este caso, atienda, en este caso también se pone ese incremento, pero aquí. En otras palabras, para que me lo entiendan mejor, más facilito, con un ejemplo me van a entender esto, ¿ya? Es el ciclo for, yo por ejemplo lo veo al ciclo for como una versión evolucionada del ciclo while. Ambos hacen lo mismo, ambos son precondición, ¿ya? Pero el ciclo for tiene una estructura más interesante, más fácil. Para algunos programadores es más fácil el for que el while, porque es más fácil de manipular, de utilizar. Para algunos es más el while. ¿Ya? Entonces, como que en este caso, entre el for y el while, prácticamente es cuestión de cuál te conviene a ti utilizar, y obviamente va a depender del problema también, pero entre los dos, prácticamente se puede decir que es mitad-mitad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los programadores escogen while y la mitad escogen un for. O sea, como que los dos son los más utilizados, pero no ocurre lo mismo con el ciclo do while. El ciclo do while es poco utilizado en el mundo de la programación, en algunos casos muy excepcionales, ¿ya? Entonces, esta es la estructura que tiene el ciclo for. Ahora sí, me voy a ir directamente al grano. Ya no hay necesidad de explicar qué hace el ciclo for, porque hemos hablado que el ciclo for es una iteración, que hace lo mismo que el ciclo while, hace repeticiones. Es una nueva herramienta que hace lo mismo que el while, repeticiones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hemos explicado que el ciclo while, esto no. Hemos explicado que el ciclo while es así, ¿no? Donde están documentos que lo hemos llamado sentencias selectivas, debe estar con repetitivas. Aquí está. Hemos dicho que esta es la estructura que tiene el ciclo while, ¿no? Condiciona, viene y repite y repite. O sea, similar a esto hace el ciclo for. No lo voy a explicar en diagrama de flujo porque ya no tiene sentido explicarlo ahí, porque prácticamente es igual que esto. O sea, en otras palabras, tú lo pones esto y esto puede ser un while. El for gráficamente en un diagrama de flujo es diferente, pero primero quiero mostrarles directamente en C++. Ya no hay necesidad de explicar diagramas de flujo aquí, porque ahí ya viene la confusión a veces, mucho. Por ejemplo, algunos docentes he visto yo que agarran mucho, hacen puro DFD, pero todo hacen en diagrama de flujo, pero cuando llegan a C++ ya todos están confundidos. Es mejor ver la diferencia entre ellos y ya, si ya nos hemos acostumbrado a C++, ya lo hemos entendido, pues sigamos con C++, después de FD, después los diagramas lo vamos a entender nomás. Entonces, el objetivo del while era hacer repeticiones. ¿Cuál es el objetivo del for? Es lo mismo, es hacer repeticiones también, solamente que ahora nos presenta otra estructura, otra forma de poder hacer las repeticiones, pero van a ver que no es prácticamente nada, pero nada diferente a lo que es el ciclo while. Ahora, les muestro y van a ver directamente con un ejercicio, se van a dar cuenta y van a ver lo fácil que es. Por eso simplemente programar es entender las cosas, ¿ya? Y ahora van a ver. Entonces, la teoría probablemente lo he hecho muy rápido, discúlpenme, no soy nada teórico, a mí me gusta más hacer la parte práctica porque ahí se entiende más la teoría. Entonces, aquí con este ejercicio me van a entender todo. Miren, voy a resolver el ejercicio rápidamente, el ejercicio del gol, ¿ya? Gol, gol, gol. Ayer ya lo hemos resuelto. Ahora rapidito lo voy a hacer, pero ahora lo voy a hacer con el objetivo de que se den cuenta cómo es el ciclo while y cómo es el ciclo for, ¿ya? Golazo lo voy a llamar porque ya le llamamos gol ayer. Finish y ya está. Muy bien. Venimos aquí, abrimos el y con cualquier ejercicio lo podría hacer. Es más, todos los ejercicios que convierten en repeticiones, si los resuelto con un while, se puede hacer con un for también, porque el for y el while hacen lo mismo, repetición, solamente que ambos son diferentes en la estructura que presentan, nada más. Y van a ver que el for es un poquito mejor, por eso yo lo veo como una versión mejorada del while, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo era el ejercicio del gol? Que dice que en pantalla gigante tenía que mostrar el mensaje de gol, 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 dependiendo cuántos goles se hayan metido en el partido. Entonces, esto era así. Int A, B, C. Ahí está. ¿Por qué me quedaba esas tres variables? Porque A para mí va a representar los goles de un equipo, B, los goles del otro equipo, y tengo que sumarlos, ¿no? Tengo que sumar esto, ¿por qué?
tengo que sumar esto para que yo después prácticamente pueda después tener la cantidad exacta de cuántos mensajes de gol debo mostrar en la pantalla gigante. Ese era el ejercicio de ayer, ¿no veo, no? Entonces, aquí, primeramente lo que voy a hacer es leer los valores, sin A, sin B. Listo. No estoy usando mensajes protocolares porque no quiero entrar en el detalle. Esos son detalles nada más. Entonces, sin mayor, mayor A, mayor, mayor B. Entonces, estoy leyendo los goles. Tengo que sumar los goles a toma el valor, o C toma el valor de A más B. Sumo los goles, ¿para qué? Para que prácticamente, en este caso, tenga la cantidad exacta de los goles y a partir de esa cantidad exacta mostrar en pantalla. Entonces, aquí tengo que crear las repeticiones, ¿sí o no? Sí o sí tengo que utilizar un bucle para esto. ¿Por qué? Porque no sé cuántas repeticiones va a ser, porque no sé cuántos goles se han metido. Esos son variables. Puede ser que aquí sea 5-2. Entonces, si va a ser 5-2, esto vale 7. Entonces, tengo que hacer 7 repeticiones. El que me va a permitir generar repeticiones de forma dinámica incluso es el ciclo, un ciclo repetitivo, un bucle, ¿ya? Puede ser el while o puede ser el for, o el do while también, aunque no lo vamos a avanzar. También permite hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo era el ciclo while? A ver, aquí quiero que me ayuden ustedes, por favor, ayúdenme. Si se entiende esto, en una sola clase matábamos al bicho del for y ya podemos mañana hacer ejercicios nomás, ¿ya? A ver, si voy a utilizar un while, ¿qué cosa necesito primeramente para el while? Obviamente, ¿qué variable importante necesitamos declarar siempre que voy a usar un while? ¿Cuál sería? Contador. Exacto, necesitamos tener un contador porque el contador es parte de la condición y es el que va a generar las iteraciones. Entonces, en este momento me falta declarar al contador. Lo voy a poner aquí arriba nomás, ya, coma. Bueno, lo puedo poner, aquí abajo también, aquí abajo puedo hacer in contador, cont lo voy a llamar, igual, y debe inicializarse en cuanto al contador. En cuanto de empezar, en 1, en 0, en 10. 0. Ya. Aquí viene algo bien importante, atiéndame por favor. No siempre es en 0. Al final de cuentas, el contador puede iniciarse en cualquier valor, ¿ya? En cualquier valor. Por ejemplo, si yo quiero hacer 10 iteraciones, puedo iniciarlo en 10 y que sea menor que 20. Y hago los mismos 10. En otras palabras, el valor del contador depende del programador, cuánto quiere que valga y cuánto le conviene a él que valga para su programa. En este caso, lo normal, ¿ya? No estoy diciendo que siempre es 0. Lo normal es que inicialice en 0. Es lo más fácil de manejar, ¿ya? Pero puede inicializarse en cualquier valor, porque hay otras alternativas para generar repeticiones también, ¿ya? Pero lo normal es 0. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora pondríamos while. Pondríamos el while, abrimos llaves y ahí está. Esto sería la condición. ¿Qué me puede decir cuál sería la condición que me permita a mí hacer las repeticiones que necesite? ¿Cuál sería la condición? Mientras que Otro formato. mientras que el contador, ¿qué? No, Sea menor que ¿quién? C. Menor que C. Entonces, esta es la condición que va a permitirme hacer las repeticiones que yo necesito. ¿Por qué? Porque el contador vale 0 y C vale la cantidad de goles que se han metido en el partido. Entonces, esto va a permitirme hacer las repeticiones exactas que yo necesito para mostrar los goles totales dentro de la pantalla. Entonces, esta es mi condición que yo puedo utilizar. ¿No ve? Ahora, aquí, dentro del while, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente me limito a mostrar el mensaje de code menor, menor, atiéndame. Code menor, menor, y aquí le pondríamos gol, ¿no? Y obviamente poníamos el salto de línea para poder hacer lo que sería en este caso, mostrar la salida como quiere el problema. ¿Y qué me faltaría al final? Hay algo que nunca me tengo que olvidar, que es parte del ciclo while. ¿Qué me faltaría ahí? Contador más. Exacto. Nunca me tengo que olvidar de poner el contador más. ¿Por qué? Porque si no hago esto, lo que voy a ocasionar es que el bucle se haga ¿qué? 18 estamos, ¿no? Infinito. Infinito. El bucle se va a hacer infinito porque prácticamente al no incrementar el contador, esta condición jamás se va a hacer falsa. Y al no ser falsa, el programa va a entrar así. Siempre, siempre, siempre. Va a mostrar gol, gol, gol.
hasta que, pues, infinito, hasta que la máquina diga ya basta y se congele, se cuelgue, no sé. Entonces, en ese caso, prácticamente eso ocasionaría un bucle infinito. Pero al poner count más, lo que voy a hacer es ir contando las iteraciones y va a causar que esta iteración o esta condición se haga falsa y de esa forma el ciclo termine. Entonces, esta es la solución a ese problema que ya hemos resuelto el día de ayer, que permite mostrar la cantidad de goles, bueno, el mensaje gol en pantalla gigante de los goles totales de un partido. Digamos que he creado 2, 3 y mostramos, me sale gol, 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 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta es la solución al problema utilizando el ciclo while. ¿Se entiende hasta aquí? El ciclo while ya está más clarito. Hasta aquí hago una consulta. Ya. Si no dicen nada es porque se ha entendido. Ahora, voy a crear un proyecto. Ahora sí quiero pilas. Atiéndame, concéntrense, porque esto es facilísimo. Voy a resolver el mismo problema. Pero ahora utilizando el ciclo for, ¿ya? El ciclo for hace repeticiones, igual que el while, solamente que tiene una estructura diferente, ¿ya? Y es más, para mí inclusive es más cómodo usar el for que el while, pero eso es personal. Porque como les digo, eso no es que el for siempre es mejor que el while, como que al final de cuentas el programador se adecua a cuál le conviene más. Hay programadores que usan más while, hay programadores que usan más el for, entonces como que es ya parte del programador a cuál se acomoda más o a cuál se acostumbra en realidad, ¿ya? En este caso, lo voy a llamar, digamos, gol 2 o golazo 2. Ahí está, así le voy a llamar, porque no le puedo poner golazo, porque ya hay un proyecto así, no me va a dejar crear, ¿no? A menos que lo sobrescriba. Finish y ahí está. Acabo de crear el golazo 2. Acá está. Aquí voy a programar el mismo ejercicio, pero ahora, en lugar de utilizar el ciclo while para hacer estas repeticiones, voy a usar el ciclo for y van a ver lo fácil que es, ¿ya? A ver, la parte de las variables int, a, b, c, todo hasta aquí no va a cambiar. No va a cambiar porque voy a hacer lo mismo aquí. Voy a crearme int a, B, C, porque la variable A va a representar el gol de un equipo, B los goles de otro equipo y C para poder sumarlos. Entonces aquí va a estar Cin mayor A mayor B. Entonces con esto que estoy haciendo, estoy sumando, perdón, estoy leyendo en variables A y B los goles de ambos equipos. Hasta ahí está bien. Y no varía, va a ser lo mismo hasta ahí, ¿ya? Y después tendríamos que sumarlo en C. C toma el valor de A más B. Hasta ahí no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque el ciclo for lo que va a hacer es sustituir a la repetición y no así a esta parte que sale de que no tengo por qué cambiar. Hasta ahí sigue siendo lo mismo. Ahora, atiende, aquí viene. Ahora, después de esto, venía todo esto es el ciclo while. Todo esto es el ciclo while. Atiéndame. El ciclo while está compuesto por, atiende. Primeramente, hemos creado una variable contador que va a empezar a cero. ¿Por qué? Porque el ciclo while necesita tener una variable contadora siempre que permita generar las repeticiones que yo necesite. Tenemos la palabra while y tenemos la condición. Obviamente necesitamos la condición porque la condición es la que hace que la máquina genere las repeticiones. Hemos dicho, en otras palabras, jamás se olviden que cualquier ciclo va a repetir el bloque de instrucciones siempre y cuando la condición sea verdadera. Si es falsa, termina. Esa es la idea. Entonces ahí está. Ahora aquí, este del mensaje gol, esto prácticamente sería la operación que yo voy a repetir, ¿sí o no? En cambio, contador más, esto es parte natural del ciclo while. ¿Por qué? Porque si no pongo esto, prácticamente el ciclo va a entrar en un bucle infinito. Entonces, ¿se dan cuenta? El ciclo while sería esto. Sin esto, así sería. Esto sería, de aquí hasta aquí, sería lo natural que un ciclo while debe tener. El contador que voy a iniciar, siempre tengo que iniciar, bueno, puede ser en cualquier valor, pero lo natural y normal es que esté en cero, la condición y el incremento de la variable. Esta es la estructura que tiene un ciclo while. ¿Sí o no? Hasta ahí se entiende. Sí, Y el que no sería parte natural sería, en este caso sería el del mensaje de que hemos puesto del gol, ¿no? Este no sería parte natural del ciclo while. ¿Por qué digo que esto no es parte natural del ciclo while? Porque prácticamente esa sería la operación que se va a repetir. Puede ser un mensaje, puede ser una suma, puede ser lo que sea. Nosotros ya hemos visto esto, ¿no veo o no? Entonces, end L. Aquí está, end L, ¿no? Punto y coma. Ahí está. Entonces, este sería la operación que se va a repetir dentro de esta iteración que estoy creando. Ahora,
¿Cómo es el ciclo for? El ciclo for va a tener lo mismo. Lo que acabamos de analizar ahorita del ciclo while, el ciclo for también lo tiene lo mismo. Lo único que hace es presentarse en una estructura diferente. El ciclo for también tiene un contador, atender, también tiene un contador. El ciclo for también va a tener una condición. El ciclo for también va a tener este incremento de la variable contador. Va a tener lo mismo, solamente que la forma en cómo se presenta va a ser diferente. ¿Ya? Ahora les muestro. Según la teoría que hemos avanzado, el ciclo for dice que está compuesto por 3 valores. Se pone la palabra for, se abre en paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner 3 valores separados por punto y coma. Eso me dice la inicialización, el máximo o mínimo, que aquí para mí está mal, aquí podría llamarse condición, no importa, es cuestión de teoría nomás, incremento o decremento. ¿Qué creen que significa esos 3 valores? Ahora sí, atiéndame. ¿Cómo será esto en ciclo for? En atienda. Se pone la palabra for, se abren los paréntesis y también se abren las llaves. Las llaves siempre van a existir. Ahora aquí, a ver, ¿quién me puede decir por qué aquí se abren y se cierran llaves? ¿Qué significaría esto de abrir y cerrar llaves del for? Pues lo mismo. Si se dan cuenta, esta apertura y cierre de llaves, pues significa que me va a mostrar qué segmento es el que se va a repetir. Lo mismo que el while. Hasta aquí no cambia. Aquí, por ejemplo, ¿por qué le ponemos llaves aquí? Porque estas llaves significa que todo esto es lo que se va a repetir cuando este bucle sea verdadero. ¿Sí o no? Entonces, las llaves muy importantes. Aquí lo mismo. Ahora, ¿qué cosa se pone dentro de los paréntesis en un for? Dice inicialización. ¿Qué cosa es? Iniciar una variable que va a ser el papel de contador. En otras palabras, atiende, en otras palabras, en el ciclo while hay algo bien importante. Este contador debe estar inicializado siempre antes de hacer las iteraciones. Entonces, este contador, atender, este contador debe inicializarse antes del ciclo while. En cambio, en el ciclo for, ese contador se inicializa directamente en el mismo for. Tiene que decir, aquí nomás se pone. Aquí se pone int contador igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la misma estructura del ciclo for, ya toma en cuenta él la inicialización de la variable contador. Entonces, esto, en lugar de que esté afuera, ya está dentro. O sea, no se puede decir que en el ciclo while, el programador debe preocuparse de inicializar la variable antes de generar las repeticiones. En cambio, en el ciclo for, prácticamente la inicialización es parte del ciclo for, viene dentro de las llaves. Entonces, esto representaría al primer valor, que si nos damos cuenta, este y este son prácticamente lo mismo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Inge. Sí. Se pone punto y coma, dice después, se pone punto y coma. Ahora, al poner punto y coma, nos pasamos al siguiente valor. ¿Qué dice el siguiente valor? El siguiente valor dice máximo o mínimo. Esto medio que no suena bien máximo o mínimo, como que el término más adecuado para mí debería ser aquí que diga, pues, condición lógica. ¿Ya? Máximo o mínimo, dice, es la condición que se debe cumplir para que el ciclo for se siga cumpliendo. Normalmente es poniendo un límite al valor que pueda alcanzar el contador. Si nosotros leemos esta teoría, este parámetro, este valor de máximo o mínimo, ¿representaría qué? Pues representaría esta misma condición que ponemos en el while, ¿sí o no? Entonces aquí pondríamos punto y coma, mientras que el contador sea menor que 0. Ah, no, menor que ¿cuánto era? Menor que C, menor que C. Entonces, en otras palabras, la condición es el segundo parámetro. Entonces, es lo mismo. En otras palabras, en este caso, el primer parámetro del for es esta inicialización. El segundo parámetro del for es la condición. La misma condición que pones en el while es la misma condición que pones acá. Y el tercer parámetro que pongas en el ciclo for es el siguiente. ¿Qué dice? El tercer parámetro dice incremento o decremento. Aquí tengo que poner el contador debe incrementarse. ¿Quién me podría decir que si alguien ya se ha dado cuenta, qué cosa tendré que poner aquí como tercer parámetro? Contador más. Exacto. Aquí pondríamos contador más directamente. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que en otras palabras, el contador más aquí lo poníamos.
Dentro del ciclo for, aquí nomás ya se debe poner ese valor para indicar que se está repitiendo. Entonces, esto, señores, sería el ciclo for. Y sin tomar en cuenta este mensajito, este es el ciclo while y este es el ciclo for. Pero para mí son lo mismo. Son lo mismo porque ambos tienen un contador que empieza en 0. Ambos tienen una condición que nos va a permitir hacer las repeticiones. Ambos tienen. Aquí está en el for, en el while está acá. Ambos tienen el incremento de la variable que va a contar. Solamente que aquí está en el ciclo while y aquí está en el ciclo for. Entonces, ambos son lo mismo, solamente que si se dan cuenta ahora, el ciclo for lo único que hace es presentarnos una forma, una estructura diferente de forma de utilizar, nada más. Entonces, hasta ahí sería todo. Ahora, ¿qué cosa sería esto? Aquí hemos puesto code menor, goal. Entonces, ¿qué cosa tengo que poner aquí? Aquí tendríamos que poner code menor, goal. Entonces, miren, lo voy a compilar y si ustedes observan, esto va a ser prácticamente lo mismo que el otro. No, aquí hay un error, dice, bueno, el error está aquí en cont, es cont. Ahí está. Compilamos, ahí está, miren, vamos a poner aquí 2 y 6, enter, y 6, 7, 8. 8 goals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 veces me muestra el mensaje de gol. Entonces, nos damos cuenta, el ciclo for hace lo mismo que el ciclo while. ¿Qué cosa? Pues repeticiones. Hasta ahí, ¿se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué les parece el ciclo for? ¿Más fácil? ¿Más difícil? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ven hasta ahorita? Similar, Inge. Hacen la misma función. En realidad es lo mismo, solamente tiene otra forma diferente de mostrarnos nada más. Solo un código de línea nomás. Ahora, esto es lo importante. Esa opinión que me acaba de decir de que se ha suprimido, sí, es muy importante. Es muy importante. ¿Ya? Ahora vamos a explicar cómo funciona el ciclo for para que me lo entiendan. ¿Ya? Cómo la máquina interpreta el ciclo for. ¿Ya? Algo bien importante, por ejemplo, algunos programadores dicen, el ciclo for es más cómodo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el ciclo while es que nos olvidamos de esto. O sea, esto dice, esto. O sea, el ciclo while debe tener lo siguiente, debe tener el incremento. Si no le pones tú el incremento, cometes el error de que esto se vuelve infinito, ¿no veo? No, aquí la vamos a compilar. A ver, mire, ahí está. A ver, va a cargar y gol, tendría que mostrarnos, ¿no? Bueno, faltarían los valores, 2 y 3 y gol, mire, sigue cargando y ahí está. Entonces, un problema del ciclo while es que yo debo preocuparme de que el contador se incremente. Si me olvido de esto, el código se va a hacer infinito. En cambio, en el ciclo for, no te puedes olvidar de esto porque el incremento del contador es parte natural de la estructura del for. En otras palabras, si yo no pongo esto, error. Bueno, aquí. Punto y coma. Entonces, aquí va a generar un error, ¿ya? Entonces, prácticamente, al yo ya darme cuenta de que aquí tengo que poner el incremento del contador, entonces yo ya sé que el contador ya se va a incrementar. En otras palabras, que ya difícil que me olvide yo de no poner el cont más, porque yo sé que el ciclo for tiene estos 3 parámetros. ¿Cuáles? Inicio, condición, incremento. Entonces, como yo ya memorizo esos 3 parámetros, entonces prácticamente es difícil que te olvides poner esto. Entonces prácticamente ya de alguna forma te evitas cometer el error de generar bucles infinitos. De esa forma, entonces, el for, de alguna forma, por eso otros lo ven como que es la versión mejorada. Lo mismo ocurre con la inicialización. ¿Qué quiere decir? Que si yo me olvido de esto, error. Ahí está. ¿Por qué? Porque la palabra contador, ¿dónde está? La variable contadora debe estar declarada y debe estar inicializada en 0, ¿o no? Entonces, en este caso, atiende, en este caso, si me olvido de poner esto, pues ya puedo cometer un error en las iteraciones. Pero en el ciclo for, difícilmente te vas a olvidar de poner
la inicialización del contador. ¿Por qué? Porque es parte natural de la estructura del for. Aquí ya está. Entonces, difícilmente te olvides. Por lo tanto, eso evita que los programadores cometan errores como cuáles. Bucles infinitos al olvidarte del contador más y errores de inicialización del contador al olvidarte su declaración. Entonces, prácticamente, pues, el ciclo for como que un poquito es lo mismo, pero en su propia estructura mejor. Ahora, en cuestión de líneas, obviamente son más líneas, ¿no? Estas son más líneas, en cambio, esto, en una sola línea ponemos prácticamente todo. Pero eso es porque su estructura es así, ¿ya? Ahora, nuevamente, cuidado que se pensar de que, esto más difícil porque son más líneas, o mi programa es más pésimo, y esto es mejor porque tiene menos líneas, ¿no? Eso no importa. Al final, como que los dos, cualquiera de los dos son viables, ¿no? No afecta en nada a que el programa sea óptimo o no. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Voy a hacer coser el programa. Al igual que ayer, voy a usar Paint. Voy a usar Paint para que expliquemos cómo la máquina interpreta el ciclo for. Atiéndame. Cómo la máquina interpreta el ciclo for. Ahí está. ¿Dónde está el borrador? No veo el borradorcito. Hasta ahí. Muy bien. Ahora sí. Ya sabemos. Lo voy a hacer con el cocido número 2, que a ustedes les ha gustado. ¿Cómo es el cocido número 2? Creamos las variables. Creamos la variable A. Creamos la variable B. ¿Qué más tenemos? La variable C y la variable cont. Así se hace. Ponemos todas las variables en columnas, ¿no veo o no? Este es un cocido manual. Ayer hemos aprendido. Ahora lo vamos a volver a repasar. Así se pone esto. Así se pone esto, ¿no veo o no? Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí. Int A, B, C. Estamos creando las tres variables. Dice sin mayor A, mayor B. Supongamos que A se ha leído el valor de 2, entonces A vale 2. Y supongamos que el valor de B se ha leído el valor de 1, entonces B vale 1. Después nos encontramos con una operación que dice A más B. En esta operación, ¿qué pasa? Pues se reemplaza A, que vale 2, B vale 1. Si sumamos 2 más 1, ¿cuánto sería? 3. Entonces, el valor de C, ¿cuánto sería? Pues sería 3. ¿Sí o no? Ahora, aquí nos encontramos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nos hemos topado directamente con el ciclo for. Quiero que entiendan cómo la máquina interpreta el ciclo for para que después sepan cómo funciona también. Dice int contador igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es contador? Es esta variable. Entonces, en el mismo for se declara la variable contador y al mismo tiempo lo está inicializando en 0. Entonces, aquí significaría en mi código manual que contador vale 0. Así de simple me está mostrando. Aquí voy a dibujar mi pantalla. Digamos que es mi pantalla de mi computador. Ahora, después, ¿qué sigue? Contador menor que C. Entonces está preguntando, ¿contador cuánto vale? Vale 0. 0 es menor que C. ¿C cuánto vale? Vale 3. 0 es menor que C. Sí. Entonces ingresa al bucle. Ingresa al bucle. Atiende. Ingresa. Ingresa al bucle y muestra gol. En la pantalla va a mostrar el mensaje de gol. Y vuelve. Pero aquí viene algo interesante. Bueno, y cuando termina el bucle, aquí nos faltaría, en este caso, contador más, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? El contador deja de valer 0 y ahora vale 1. En otras palabras, cuando termina el bucle, recién se ejecuta el contador más. Siempre cuando termine, cuando encuentra la última llave, recién se ejecuta el del contador más. Entonces, el contador vale 1. Vuelve la iteración. Atiéndame. Cuando la iteración vuelve, ya no vuelve a poner contador en 0. Si nos damos cuenta, la inicialización lo hace una sola vez. Cuando el bucle empieza, ahí hace esto. Cuando el bucle ya vuelve, ya no ejecuta esto. Lo único que ejecuta es la condición y el contador. La condición es lo primero que hace. Entonces vuelve, ya no hace esto. Vuelve y dice, contador menor que 0. ¿Cuánto vale el contador? Vale 1. ¿1 es menor que 3? Sí. Entonces entra al bucle. Dice code goal. Entonces, otra vez va a mostrar en la pantalla goal. ¿No ve? Otra vez en la pantalla va a mostrar goal. Y vuelve. Y otra vez. Pero cuando viene aquí, cuando encuentra la última línea, ¿qué va a pasar? Contador más. Entonces automáticamente significa que contador deja de valer 1. ¿Y ahora cuánto va a valer? Va a valer 2. Vuelve. Y otra vez, cuando vuelve, esta línea de acá ya no lo ejecuta porque solamente la hace una vez. Una vez declara esta variable. Cuando el bucle empieza, después ya no. Entonces, lo siguiente que hace es directamente la condición. ¿Qué dice? Contador menor que C. ¿Contador cuánto vale? 2. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces, entra al bucle.
Dice code goal end. En otras palabras, en la pantalla va a mostrar gol otra vez. En la pantalla va a mostrar gol otra vez. Listo. Y cuando encuentra la última línea, el contador más. Cuando ejecuta todas las instrucciones que están dentro de las llaves y encuentra la última llave, recién va a decir contador más. Ah, entonces, contador deja de valer 2. ¿Y ahora cuánto valdría? Vale 3. Ahora valdría prácticamente 3. Vuelve al book y pregunta, ¿contador es menor que C? ¿Contador cuánto vale? Contador vale 3. ¿3 es menor que 3? No. Entonces, como la condición se ha hecho falsa, sale y termina el bucle, y como termina el bucle, también termina el programa. Entonces, prácticamente me muestra en pantalla 3 veces el mensaje de gol, gol y gol. Entonces, prácticamente así es como funciona el ciclo for. Pero como se darán cuenta ustedes, hace prácticamente lo mismo que hace el ciclo while. Solamente que ahora tenemos una estructura un poco más simplificada del bucle.